Me acompaña Adam Klasfeld, de All Rise News. Adam, la última noticia que teníamos era que un panel de 3 jueces, incluyendo 2 jueces designados por Trump, había revocado la decisión de un juez de un tribunal inferior de Oregón, el juez Emmergut, a quien el propio Trump también designó, lo que permitió el despliegue de tropas de Trump. ¿Qué ocurrió con ese caso? Absolutamente. Pues bien, el Pleno del Noveno Circuito ha anulado la orden de ese panel de 3 jueces, restableciendo efectivamente la orden del juez Emmergut, que bloqueaba el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland, justo a tiempo para un juicio en Portland para extender esa orden, bloqueando permanentemente el despliegue de tropas de Trump. Ahora bien, en cuanto al juicio, este nos dará la decisión sobre el fondo del asunto. Todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora se refieren a órdenes de restricción temporales para poder llegar a los juicios sobre el fondo del asunto. Pero ahora, finalmente, se va a resolver esta cuestión. ¿Es correcto? Así es. Y mientras hablamos, Brian, hay testigos. Un comandante de la policía de Portland está declarando ahora mismo y afirma básicamente que la situación estuvo bajo control desde junio, cuando ocurrió esto. El testimonio continúa, así que veremos cómo se desarrolla. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que en los días previos a la activación de la Guardia Nacional por parte de Trump, reinaba la calma en Portland. Están enviando testigos. El estado de Oregón está enviando testigos para que declaren sobre lo sucedido, para obtener la orden judicial a largo plazo que impida permanentemente a Trump enviar tropas basándose en ese historial. Adam, es importante destacar que el Pleno del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito acordó revocar la decisión del panel de 3 jueces sobre este asunto y continuar impidiendo que Trump envíe tropas. ¿Qué implica esto cuando se pronuncian sobre el fondo del asunto? Claramente, no les ayudará, pero ¿qué impacto tiene algo así? Bueno, es una acción extraordinaria y estamos en las etapas preliminares. Que el Pleno del Tribunal intervenga en esta etapa significa que considera que el panel original estaba tan equivocado que resultaba necesario intervenir ahora. Y esto ocurre justo después de que el Departamento de Justicia de Trump tuviera que admitir, en una vergonzosa carta de 2 páginas, que la estadística que citaron para justificar el envío de tropas a Portland era completamente falsa. Habían afirmado que aproximadamente una cuarta parte, el 25%, de los servicios de protección federales fueron desviados a Portland porque la situación allí era supuestamente tan caótica que para mantener la paz tuvieron que enviar aproximadamente una cuarta parte del Servicio Federal de Protección. Bueno, en la carta, justo antes del fallo del tribunal en pleno, tuvieron que admitir que era un error. No eran 115 agentes. De hecho, en algunos casos contaban agentes 2 veces y eran más bien unos 86. Y luego fueron más allá y dijeron que ni siquiera eran 86. Porque algunos de los 86 agentes no eran inspectores, es decir, personas que se encargan de proteger la propiedad directamente en el terreno. Por lo tanto, no es un 25%, sino más bien un 13.1%. Los tribunales no toleran que se les engañe, y en este caso, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en pleno, intervino de inmediato y declaró: «Vamos a restablecer la orden del juez federal». Y probablemente por eso nos encontramos en la situación actual. Dices que a los tribunales no les gusta que les mientan, pero la verdad es que todo este caso de la administración Trump se basa en la mala fe. Es decir, cualquiera con un mínimo de sentido común puede ver que no se cumplieron ninguna de las condiciones para el despliegue de tropas en territorio nacional. No hay ninguna invasión extranjera, no hay ninguna rebelión, no hay ningún fallo del gobierno local en la aplicación de sus leyes. Estas protestas son como 12 personas frente a un centro de detención de ICE en Portland disfrazadas de ranas y unicornios. Y cuando dices que al tribunal no le gusta que le mientan, quiero decir, todo el caso da la impresión de que le están mintiendo al tribunal. ¿Podrías dar tu opinión al respecto? Creo que hay un argumento ridículo, que la situación sobre el terreno es tan caótica que, su señoría, tenemos que enviar tropas para mantener el orden, ya que no podemos manejarla con las fuerzas regulares. Ese es un argumento absurdo. Y luego, cuantificarlo, decir que necesitábamos enviar 115 agentes del Servicio Federal de Protección y que uno de sus oficiales lo declarara bajo juramento, afirmando que esa era nuestra decisión sobre el personal, y después rectificar y decir que, en realidad, esa cifra estaba muy equivocada. Estábamos contando 2 veces a los agentes que enviábamos. En realidad eran unos 86. Y, por cierto, no son 86. Son menos porque no todos eran inspectores.
y se trata más bien de 13.1% en un mes. Eso es otro nivel de engaño. No es solo un argumento de mala fe. Es presentar información errónea ante el tribunal. Veremos si toman medidas adicionales si consideran que alguna de esas informaciones falsas fue una mentira deliberada. Si lo hacen, recordemos que se trata de una declaración jurada de un funcionario público. Es algo totalmente distinto de un argumento de mala fe. Esto es, sencillamente, información falsa presentada ante el tribunal. Y tomaron medidas un par de días después de esa admisión. Se trata del mismo Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que también está revisando el caso de Los Ángeles. Tribunal que se negó a revocar la decisión de un panel de 3 jueces en lo relativo a Los Ángeles. Por lo tanto, vemos situaciones análogas en Portland y en Los Ángeles. Es el mismo Tribunal de Apelaciones del Circuito. Entonces, ¿crees que el hecho de que se haya descubierto que la administración Trump les mintió en los tribunales tendrá algún impacto en el caso de Los Ángeles, dado que pueden reconocer que no se trata de una parte que actúe de buena fe? De hecho, ni siquiera merece la presunción de regularidad que se le otorga. Entonces, ¿crees que lo que vemos en Portland influirá en cómo los mismos jueces y el mismo tribunal sustitutivo perciben el caso de Los Ángeles? Es muy posible. Y tú mencionaste las palabras clave aquí. La presunción de regularidad. Estamos viendo en todo el país, y esto ha sido observado por expertos legales, que jueces están cuestionando esta presunción de regularidad que solemos otorgar al gobierno federal, porque cuando el Departamento de Justicia nos informaba sobre las decisiones de personal, podíamos confiar en ella. Ya no podemos confiar en eso. Ocurrió en el caso de Kilmar Abrego García, en el que la juez Shinis declaró que se había destruido la presunción de regularidad porque seguían enviando gente que engañaba al tribunal con sus mentiras. Vemos a jueces decirlo una y otra vez. Y el hecho de que proporcionaran cifras erróneas al mismo panel del Noveno Circuito, que falló a su favor, podría tener graves consecuencias en el caso de Los Ángeles, porque son estos jueces quienes finalmente decidirán el caso. El hecho de que esto sucediera, de que el Departamento de Justicia de Trump, tuviera que proporcionar las cifras corregidas, ocurrió después de que el Noveno Circuito emitiera una decisión sumamente deferente a favor de la administración Trump en el caso de Los Ángeles. Probablemente analizarán todas esas cifras y estadísticas con mucho más escepticismo en adelante. Actualmente se están llevando a cabo numerosos casos en distintos tribunales de diversas ciudades. A muchos de los que siguen la situación les cuesta recordar las novedades en cada ciudad, la situación de cada juez, las sentencias, quién ha ganado y quién ha perdido. ¿Podrías explicar brevemente la situación actual en las ciudades respecto del despliegue de tropas y de las decisiones judiciales? Claro, Brian. Aquí va el resumen. En Los Ángeles, la Guardia Nacional aún está permitida para desplegarse. Hubo un fallo que prohibió a las tropas violar la ley Posse Comitatus, que establece básicamente que no se puede intervenir en asuntos civiles. Ese fallo también está bajo revisión, pero por ahora, Trump no puede desplegar tropas en Portland ni en Chicago. Toda esta controversia está en manos de la Corte Suprema, que aún no ha emitido un fallo sobre la revisión del fallo de Chicago. Así están las cosas. Trump está enfrentando una mala racha, Brian. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido, y muchas gracias.